Ok. Platicando el día de hoy con un amigo, discutíamos sobre los LLMs y cómo se están generando un número de herramientas que nos ayudan a pues, facilitar el flujo de diseño de aplicaciones. Entonces, por ahí me pasó este link que se llama Database Build. Voy a abrir una pantalla nueva, o en realidad cuando entran ahí les va a pedir que hagan login, ¿no? Pero el servicio sirve para hacer bases de datos, básicamente utilizando AI. Y aquí se puede ver que tiene una sección donde chateas con esta aplicación y le pides qué es lo que quieres hacer, ¿no? Pues loguearte con GitHub o incluso usar tu propio LLM, en donde tendrías que darle una URL de base y decir si es OpenAI, XAI, que es el de eh, Twitter o ahora X o OpenRouter. El API key, el modelo y un prompt mediante el cual ellos generan la base de datos. Aquí es interesante porque puedes ver cuál es el prompt actual que están utilizando. Y básicamente dice que pues el LM debe comportarse como un asistente de base de datos y que tiene acceso a una base de datos llamada PGLite. Esto está muy interesante porque lograron migrar al navegador a través de una cosa que se llama WASM y una versión ejecutable pues de Postgres, y aquí ponen el link al repositorio donde se describe o está el código de esa base de datos local y menciona algunas restricciones, ¿no?, que tiene esa base de datos. Pero bueno, esto está muy interesante porque te permite justo como habilitar el poder usar tu propio LLM si quisieras hacer cosas que no se fueran a un LLM externo. Quiero pensar que se podría usar con o llama. Y, y bueno, pues vamos a probarlo. Yo ya estoy logueado con GitHub, incluso ya hice algún experimento, pero vamos a hacer una nueva base de datos. Entonces, supongamos que queremos hacer una base de datos para gestionar proyectos. Algo que vamos a probar es si soporta lo mismo en inglés que en español. Yo normalmente utilizo inglés para hacer prompts porque creo que el número de contenido que se utilizó para entrenar las LLMs es mucho mayor en inglés que en español. Pero probamos en español. Por ejemplo, y diseña una base de datos para gestión de proyectos. Incluye datos que normalmente se utilizan para proyectos allá. Considera que esta herramienta podrá usarse dentro de distintas empresas para gestionar distintos proyectos de ellas, cada uno asignado a algún departamento. Y debe incluir un sistema de gestión de empresas, departamentos y usuarios. Este sistema se utiliza y la comunicación. em, Esto se me hace muy largo, pero vamos a ver qué hace. Entonces ahí ya está trabajando en el sistema, está el prompt tratando de diseñar la base de datos y vemos que sí funcionó en español, nos da una explicación de qué es lo que diseñó. Diseñó una base de datos para la gestión de proyectos y nos explica todas las tablas que decidió crear. Entonces dice, la empresa va a almacenar información de las empresas como su nombre, la dirección, el teléfono, de los departamentos de la empresa, ¿no? Aquí ya tiene
y usa la referencia externa. Vamos a ver esa referencia externa. Debería estar por aquí, aquí. Entonces, una empresa tiene, perdón, un departamento tiene como llave externa la empresa a la que pertenece. Y aquí vemos que los departamentos tienen usuarios y proyectos. Em, ¿No? Los usuarios tienen nombre, correo electrónico, contraseña, identificador del departamento y el rol. Los roles no son, los puso como texto, entonces en realidad no me sirve tanto. Me hubiera gustado que fuera un rol, un elemento externo, pero ahorita veamos qué podemos decirle. Y los proyectos eh, tienen el nombre, descripción, fecha de inicio y fin, y cada proyecto está desglosado en tareas. Eso podremos verlo aquí, ¿no? Que tiene un Project ID, un proyecto ID y asignado A, que sería un usuario. De igual forma, define sprints con fecha de inicio y fecha de fin. Y para cada sprint eh, define solamente el identificador del proyecto al que pertenece. Y esta tabla que sería como una tabla muchos a muchos donde dice, bueno, qué tareas corresponden a cada sprint, ¿no? Y déjenme ver si puedo mover esto, porque esa visualización era un poquito más difícil. A ver. Uy, Dios. Ahí se cruzaron cosas, ¿no? Bueno, algo que estoy viendo aquí, por ejemplo, es que los usuarios, para mí deberían ser usuarios que pertenecen a la empresa y no necesariamente al departamento, aunque sí existe esta, o sea, sí es posible trabajar con algo así, pues acá ya hay un detallito que podría mejorarse. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, considera que los usuarios están ligados a empresa y que pudieran, o sea, esto no es tan real porque un usuario no puede pertenecer a varios departamentos, y, pero algo que pasa aquí es que si quisiera yo saber este usuario a qué empresa pertenece, pues tengo que ir a buscar el departamento y tengo que ir a buscar la empresa. Entonces, para mí la jerarquía es una empresa tiene uno o muchos departamentos y un usuario pertenece a una empresa y también puede pertenecer al menos a un departamento o eventualmente podría pertenecer a varios departamentos, aunque eso es menos común. Pero veamos si esto hace un ajuste en el diagrama y en el diseño. Ahí está trabajando y me hizo que hizo algunas modificaciones. Entonces eliminó el ID del departamento del usuario y creó una relación de usuarios departamentos. eh, y le voy a preguntar. Entonces, esto te sirve no solo para diseñar, sino también puedes hacerle preguntas y que con base en el conocimiento que tiene como asistente de diseño de tablas, que te dé su opinión. Entonces dice, sí, almacenar el ID de la empresa dentro de la tabla de usuarios puede ser lógico en estas situaciones, especialmente, por ejemplo, durante la autenticación o autorización, porque facilita la autenticación o autorización de usuarios dentro de una empresa específica. Cuando tú haces login, pues es probable que, vamos a suponer que estamos haciendo este gestor de proyectos, pues quieras ver los proyectos que están asignados a la empresa y al departamento, pero inicialmente a la empresa. Entonces esto te da esta autenticación, autorización rápida y este filtrado de usuarios por empresa, ¿no? Porque de otra manera tienes que hacer como esta liga de empresa, departamento, departamento, usuarios, que está aquí arriba. Y
Y bueno, otro tema acá es la integridad, que un usuario tenga asignada una empresa, que normalmente es el flujo que se sigue, ¿cierto? Tú entras a una empresa y eventualmente te pueden asignar a un departamento. En resumen, almacenar el ID de la empresa puede ser beneficioso. Ahora, aquí no lo ha hecho, pero vamos a... Ah, no, sí, ya lo hizo. Aquí está, perdón. Pensé que no lo había hecho. Entonces se ve bastante interesante la herramienta. ¿Y qué otras cosas no me hacen sentido o me hacen sentido pero podrían mejorarse? Y había visto una que era muy evidente que era... ¿dónde está? El rol, ¿cierto? Y creo que necesitamos un diseño de sistema de roles un poco más avanzado, porque los roles pueden involucrar diferentes permisos. De igual forma, me gustaría contemplar gestión de grupos. Digo, los grupos son un poquito parecidos a los departamentos, pero de grupos no tanto como definición empresa, sino a la gestión de la aplicación, ¿no? O sea, aquí le estoy diciendo que me gustaría tener grupos, no porque en la empresa va a haber grupos, sino porque el sistema de autorización pudiera, eh, pues, utilizar grupos para darle cierta funcionalidad a algunas personas dentro de la organización para gestionar el proyecto. Por ejemplo, el grupo de administradores, el grupo de project managers o el grupo de developers pudieran tener diferentes permisos relacionados con diferentes tareas, por ejemplo, o sprints, como poder activar un sprint o cambiar la fecha de fin, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver aquí qué nos propone. La verdad es que el sistema está bastante ágil. Me parece que es un sistema o una idea bastante buena. Y detrás de esto hay un open source. No estoy 100% seguro que se haya utilizado o que sea la misma gente. Me parecería que sí, porque lo vi muy parecido. Que está aquí. No, open source. Y un GitHub. ¿Dónde está? Esto le dicen sandbox. Pues aquí está. Y es parte del Supabase Community. Entonces te dicen que es un browser Postgres Sandbox con asistencia de AI, ¿no? Te explican cómo funciona. Te dicen que puedes arrastrar datos CSV para generar una tabla en un momento específico. Pues generar y exportar reportes, generar diagramas y construir diagramas de bases de datos. Todo ejecuta directamente en el navegador. Entonces está muy interesante porque podrías, en teoría, con este proyecto, que no es el mismo que estamos viendo acá, quizás fue la base, podrías subir tus datos localmente y hacer queries para sacar diferentes tipos de reportes. Entonces, también te sirve como para practicar tu conocimiento de SQL, que de hecho es uno de los proyectos que la persona que me recomendó esta aplicación está construyendo. Les dejo el link en el video. Aquí explica que es una base local y aquí me dice que puedo hacer el export. Obviamente ellos soportan conexión directa con Supabase y también eventualmente van a soportar AWS, pero debería poder yo descargar esta aplicación. Vamos a ver. Ah, mira, dice que puedo utilizar un URI para conexión.
Y aquí le voy a preguntar si me puedo conectar con un cliente de Postgres. Dice que sí. ¿Cuántas conexiones concurrentes soporta? Solo soporta, bueno, se puede usar solo en single user mode. Y funciona con ORMs. Y lo que yo estaba esperando es que hubiera una forma de exportar esto a SQL. Aquí está. Entonces voy a descargar esto para que podamos verlo. Ahí está. Listo. Y lo vamos a abrir con Sublime. Si se fijan, aquí está el dump de esa base de datos. Crea una extensión, no sé por qué crea esta extensión en particular, pero aquí está la creación de las diferentes bases de datos. Esto fue otra cosa que vi, es que puedes hacer migraciones. Entonces, por ejemplo, aquí hizo un drop del department, el ID del departamento, ¿cierto? Porque en algunos de los pasos que seguimos hicimos ese drop. Entonces, conforme va pasando el tiempo, imaginemos que aquí yo le digo que quiero crear este tema de, a ver, que quiero crear, stop. Eh, bueno, aquí ya no me hizo nada. ¿Ok? Acabé mis créditos. Voy a preguntar. Ah, no sé, ahí pasó algo extraño. Y aquí me dice que encontró un error al momento de intentar crear las tablas. Debido a una transacción de solo lectura, ¿no? Entonces, está el tema propuesto y me dice si deseas intentarlo nuevamente, le voy a decir intenta nuevamente, vamos a ver si lo logra. Me da la impresión de que no está recibiendo mi mensaje. Pudiera ser que ahí está, de nuevo trabajando y no está lográndolo. Eh, me dice la transacción actual se abortó y los comandos se ignoraron hasta que termine el bloque de transacciones. Entonces, bueno, como todas las herramientas de AI que estamos viendo tienen algunos errores en específico. No estoy seguro que este error sea directamente del LLM. Le voy a dar un refresh porque algo que me da la impresión que puede estar sucediendo es que esa base de datos se quedó em, bloqueada de alguna manera y que pudiera ese reset que pueda hacer ese desbloqueo. Ahora, una cosa que no me deja es ejecutar el código, ¿no? Entonces aquí creo una tabla que se llama roles permisos, que es una tabla intermedia. Los grupos, usuarios grupos también es una tabla intermedia y grupos roles. Y todo esto, vamos a ver si lo pongo ahí, ¿qué hace? Entonces ahí sí lo hizo, ya lo ejecutó. Y acá podemos ver que me creó esas tablas, ¿cierto? Pero imagínense que quiero deployar esto a Supervisor. Entonces le voy a dar aquí, lo voy a conectar. Me está pidiendo la autorización. Me dice que necesita. Bueno, estos son cookies. Le voy a decir que no quiero. Son cookies como de marketing, puede ser. Y entonces aquí me dice: necesito acceso de APIs para tu organización. Los siguientes scopes o permisos se le darán a tu organización y todos sus proyectos. Yo obviamente ya tengo Supabase conectado por allí, o sea, ya tengo una cuenta en Supabase y
Le digo, ok, ¿a qué organización quiero que le des permiso? A Epicurious, autorizo a Database Build que accese a mi organización. Y entonces esto me está creando o me iría a crear una base de datos directamente en Supabase. Vamos a ver si lo hace. Entonces me dice, haz el deploy a Supabase, lo vas a hacer a Supabase y a un proyecto nuevo que se llama Database Build. Aquí yo supongo que le podría cambiar el nombre. A ver, no, no puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No lo sé. Pero genera un número random, entonces no va a haber una sobreescritura de bases de datos allá. Le voy a dar deploy, vamos a ver qué sucede. Y lo que tendría que estar sucediendo del lado de Supabase es que se cree una nueva base de datos y que se ejecuten los comandos pues, que yo tengo definidos en las migraciones. Supabase, a su vez, veamos ese servicio en lo que esto te permite construir en un fin de semana, bueno, esa es la oferta, y escalar a millones de personas una base de datos. Dice que es una versión open source o una alternativa a Firebase. Firebase es una empresa que inicialmente diseñó un sistema de actualización en tiempo real de bases de datos no SQL en la nube. Luego lo adquirió Google y este está orientado a una base de datos relacional como Postgres, donde además del almacenamiento de datos te dan autenticación, las APIs de forma instantánea, funciones en el Edge, que vendrían siendo como funciones que puedes ejecutar en la nube y que seguramente puedes ejecutar antes o después de actualizar registros o incluso para hacer consultas y modificar algunos registros a través de y ponerlos a disposición a través de APIs. Puedes manejar suscripciones en tiempo real. Por ejemplo, imagínate que tienes una colaborativa. Esto se hacía bastante frecuentemente con Firebase y una aplicación colaborativa y querías estar monitoreando el contenido de un documento que muchas personas pudieran estar modificando. Entonces tú podías ver en tiempo real cómo lo estaban modificando. También soporta almacenamiento que puede ser para documentos o datos y embeddings de base de datos que está muy reciente para la generación de RAGs, que son Retrieval Augmented Generation o chats que pueden conversar con tus documentos, que es como se suele vender. Em, listo. Entonces, bueno, está bastante interesante. Veamos si ya terminó. Aquí me dice, ya se deployó tu base de datos. Aquí está el proyecto y este es tu URL de conexión, password. Debería poder borrarlo. Ya no me lo van a desplegar de nuevo, entonces lo voy a copiar para tenerlo por allí. Y después puedo cambiar el password posteriormente, que es lo que voy a hacer para evitar que me llenen esa base de datos de proyectos random si es que alguien quisiera tomarse la molestia de probar la API directamente. Entonces ya está allí. Yo debería poder ir a Supabase y ir al dashboard. Aquí está la base de datos. Y esta base de datos ya debería tener tablas. Veamos. El estatus es que se está actualizando. Pero aquí puedo ir a las tablas directamente a la base de datos, ¿no? También puedo ir a las tablas. Y ya hay tablas, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que yo quiero crear una empresa. Puedo insertar un registro y aquí ya tengo, bueno, identificador se genera automáticamente como una identidad. Pero aquí puedo decir Epicurious y ¿no? México. Guardo y a esta empresa yo le debería poder crear varios departamentos. Vamos a insertar un departamento. Vamos a ponerle departamento IT. Y aquí puedo decirle es de esta empresa que es la número uno, ¿no? Entonces, la otra cosa que tiene es que ya hay un API aquí. Si yo quisiera utilizar esto desde
una aplicación en el frontend. Entonces ya puedo hacerlo. No lo he utilizado bastante y tendría que conocer cuáles son los... Así es como se inicializa la conexión a Supabase. Tengo que pasar una llave. Pero después, eh, vamos a ver acá, tendría que poder consultar mi base de datos a través de... Ah, mire, aquí está. ¿No? Entonces tiene varias formas de conectarlo. Uno es a través de URIs, de App Frameworks como Next.js, y aquí me da incluso ejemplos de cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí me dice de esta base de datos que se llama Todo's, que no es ninguna de las bases que tengo, cómo debería hacerlo. Em, También desde Mobile Frameworks o desde ORMs como Prisma. Está bastante interesante. Yo hubiera esperado que hubiera directamente em, una API, porque esto es la URL del proyecto, una llave y aquí está. Esto es lo que me tendrá que decir cómo conectarlo, ¿no? Entonces, automáticamente con base en la definición de tu base de datos, se genera un API que tiene esto como la URL base. Y después supongo que tienes los diferentes objetos. Se genera una documentación que se actualiza conforme vas haciendo cambios a la base de datos. Es una API segura, y eficiente y escalable. Soporta las operaciones básicas de creación, lectura, actualización y borrado de registros. Y soporta un nivel de profundidad de las relaciones entre las tablas y las vistas que tú puedes definir. Y, por ejemplo, esta que hicimos, ¿no? De empresa y departamentos, puedes llegar a empresa, departamentos, e incluso listar todos los empleados de una empresa que están en los diferentes departamentos. Entonces, con base en este documento, yo esperaría que aquí en el home estuviera justo esa documentación de esta API que me debió haber generado. Vamos a ver si está por aquí. No lo veo. Settings, lines. Pues no, en realidad no la veo. Yo esperaba que estuviera aquí. Y base de datos. Sí, esta es la parte de procedures. Creo que sí veo. Está interesante. Mm, ok. Entonces aquí está el API. Y, y esta API es una API que utiliza la librería de Supabase, pero aquí te deja ver cómo hacer una consulta de los proyectos y un proyecto en particular, ¿no? Entonces, esta es la documentación. Puedes seleccionar todos los proyectos, seleccionar columnas de los proyectos y leer algunas tablas referenciadas, usar paginación, usar filtrado, insertar un registro o varios registros, hacer una actualización de registros, borrar registros o suscribirte a cambios, ¿no? En un proyecto, esto que decíamos, si varias personas están en una página y quieren saber cuándo se agregó un proyecto, se modificó el nombre de un proyecto, lo puedes hacer a través de esto. Entonces, bueno, la verdad es que la herramienta se ve bastante bien. Yo creo que en otro episodio voy a intentar utilizar esta herramienta junto con Supabase, junto con alguna de las herramientas de generación de código, para hacer una pequeña aplicación, a lo mejor un to-do list. Y pues espero que esto les haya gustado y nos vemos en el siguiente
episodio.